hoy vamos a ver los 20 peores castigos de la humanidad. Hola y bienvenidos a un nuevo video. Si hay algo que la historia ha demostrado es que las personas siempre encontrarán nuevas formas de infligirse dolor unos a otros. Una mirada al pasado revela que algunas de las llamadas civilizaciones han empleado los métodos más crueles para castigar a otras. Hoy te mostraremos los 20 peores castigos de la historia de la humanidad. Hombre, al final el humano es experto en hacer el mal, ¿no? Y siempre vamos a encontrar nuevas maneras de hacer el mal. El yin y el yang, chavales. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Y dale al video un pulgar hacia arriba. Número 20. Método de Cuando nos hacen cosquillas. Nuestro cuerpo experimenta una combinación de sensaciones físicas, como hormigueo, cosquillas y escalofríos, que pueden asociarse con una sensación de relajación, calma y también euforia. A ver, en mi caso no es así. Sinceramente, yo soy una persona que no le gustan nada las cosquillas. Como que me da un toque increíble que alguien me haga así, tío. Literalmente es una tortura. Pero cuando una cabra lo hace, el cuerpo no sabe cómo reaccionar. No. Cuando nos hacen cosquillas, estas fibras nerviosas se activan y nuestro cerebro procesa la sensación como una combinación de tacto y dolor. ¿Qué es esto, hermano? Porque pone un clip de un furro literalmente siendo torturado con cosquillas. El método de cosquillas de cabra se refiere a una forma de cosquillas supuestamente utilizada en la antigua Roma como método de castigo. Según los relatos históricos, los pies de las víctimas se sumergían en agua salada y se traía una cabra para lamer la solución. La textura áspera de la lengua de una cabra inicialmente causaba una sensación de cosquilleo, pero con cada lamida la experiencia se volvía cada vez más dolorosa, No. lo que eventualmente conducía a una incomodidad extrema e Siento que al principio incluso puede ser placentero, ¿no? El hecho de que te haga así con la lengua y te dé un poquito de cosquillas. Pero claro, después de 2 horas, igual literalmente no puedes más. Me pregunto si te pueden matar de esto. incluso daño. Ah, Número 19. Un oubliette es un tipo de mazmorra utilizada en la época medieval como lugar de cautiverio y castigo. El término oubliette es de origen francés, derivado del verbo francés oublier, que significa olvidar. bueno, es literalmente el castigo de la claustrofobia, ¿no? Porque en ese espacio, tío, que te encierren ahí, tiene que dar una ansiedad que flipas, tío. Esta mazmorra fue diseñada como un pozo o pozo estrecho y vertical, a menudo utilizado debajo del castillo o fortaleza. Tenía una sola entrada, a saber, una trampilla en el techo, lo que hacía casi imposible que los prisioneros escaparan. El nombre oubliette refleja la idea de que una vez que una persona era arrojada a esta mazmorra, era efectivamente olvidada, dejada a languidecer en la oscuridad y el aislamiento. Claro, es que antes, cuando había que castigar a una persona, como no había tantas leyes de derechos humanos, pues seguramente podían utilizar cualquier método y iba a ser mucho más efectivo que a lo mejor una cárcel tradicional, una cárcel moderna, ¿no? Como las que conocemos ahora. Pero claro, es inhumano. Es que es inhumano, literalmente, encerrar a alguien ahí. Las oubliettes eran conocidas por sus duras e inhumanas condiciones. Los prisioneros confinados dentro de estas mazmorras tenían muy poco espacio para moverse o incluso sentarse cómodamente. Estaban expuestos a penurias extremas, sin acceso a la luz, al aire fresco y a necesidades básicas como comida y agua. La falta de instalaciones sanitarias significaba que la mazmorra a menudo se infestaba de alimañas, lo que exacerbaba el sufrimiento de los prisioneros. Las mazmorras... Qué movida que con todas las vidas que ha habido en este mundo, haya muchas vidas que hayan acabado en una situación así. Atrapado en una celda de 2 metros, súper estrecha, y ya está, por haber cometido quién sabe qué delito en la época, ¿sabes? Es increíble pensar todas las posibilidades que hay. eran comunes en castillos y fortalezas de toda Europa, incluso en Inglaterra, Irlanda y Francia. Número 18. Iron Maiden. En la Edad Media la tortura era legalmente sancionada y llevada a cabo por las autoridades como parte del proceso judicial. A menudo se establecían cámaras de tortura dentro de las prisiones o edificios gubernamentales. Sin embargo, una vez existió un dispositivo de tortura tan espantoso que se ha elevado a la categoría de mítico. La doncella de hierro era un ataúd o gabinete de tamaño humano hecho de hierro. El interior del dispositivo estaría forrado con púas o clavos colocados estratégicamente para causar dolor o lesiones a la víctima. El hecho de que le pongan una carita arriba del todo lo hace mucho más diabólico, ¿eh? Joder, esto tuvo que ser una experiencia única. La víctima era forzada a entrar en el dispositivo y una vez que se cerraban las puertas, las púas penetraban en su carne. Madre mía. Es posible que las púas no sean necesariamente lo suficientemente largas como para causar la muerte inmediata, sino para perforar órganos vitales y dejar sangrar lentamente a la víctima. Eso es lo jodido, porque bueno, si te mata de una, vale, mueres. El momento en el que te lo clavan vas a sufrir una barbaridad. Pero es que vaya lentamente y te quedes ahí dentro con todas las púas clavadas, muriendo poco a poco, tiene que ser algo indescriptible, tío. La intención era crear una muerte lenta y agonizante para la persona atrapada en el dispositivo. ¡Qué ansiedad! En algunos casos la doncella He dicho A y justo dibuja A, ¿sabes? de hierro se exhibía en plazas públicas como elemento disuasorio del crimen, infundiendo miedo en toda la población.
Es que es lo que digo, seguramente efectivo sería el hecho de que pongan a una persona en mitad de una plaza y que todo el mundo vean cómo le clavan esos pinchos y lo encierran en esa cápsula mientras está sufriendo. Yo creo que más de uno se replantearía si ese día cometer el delito que iba a cometer. Número 17. Pero claro, El origen preciso del castigo de las ratas sigue siendo incierto, pero al menos los registros históricos remontan su uso al menos al año 60 después de Cristo. si yo no me equivoco, esto puede ser lo de calentar, ¿no? Esta cápsula para que la rata quiera escapar de alguna manera. La única manera que te hagan escapar es por la carne de la persona, ¿no? En el Imperio Romano, el emperador Nerón era tristemente célebre por utilizar a las ratas como instrumento de justicia contra sus adversarios. Los informes también indican casos Rataman. de castigos de ratas en la India, donde los prisioneros fueron sometidos a ratas confinadas con pantalones ajustados, obligándolos a arañar y morder en su desesperación por escapar. Hombre, es que en la India, por lo que tengo entendido, sobran ratas, ¿no? Entonces no me extraña que en algún momento las utilizaran para algo así, ¿no? De tantas que hay, acaban inventándose cosas con las ratas, tío. La Torre de Londres, famosa por su sombría historia, albergaba una mazmorra dedicada específicamente a los castigos de ratas. Qué locura. Situado por debajo de la línea de flotación del río Támesis, los prisioneros eran arrojados a esta cámara oscura durante la marea baja, y a medida que subía la marea, las ratas acompañaban a las aguas crecientes. Diederik Sonoy, un líder militar y administrador holandés del siglo XVI, empleó una forma de castigo documentada en los registros históricos de la revuelta holandesa contra el dominio español. Los individuos acusados de crímenes o desobediencia bajo su gobierno a veces se sometían a un castigo que los obligaba a divulgar información valiosa antes de que se introdujeran las ratas. Sin embargo, si no lo hacían, las víctimas serían inmovilizadas con una jaula sin fondo colocada sobre su abdomen. Luego las brasas se colocaban en una bandeja encima de la jaula, calentando el metal que se encontraba debajo. Enfrentadas a un calor abrasador, las ratas en su desesperación excavaban en la carne de la víctima para escapar. Es que imaginaos lo horrible que tiene que ser esto, porque vale, no es lo mismo como si te clavan algo directamente, que es como que puedes reaccionar de manera más rápida y decir, vale, me acaban de clavar algo, tengo una herida ahora mismo. Pero el hecho de tener una rata, que encima es un animal bastante desagradable, que te esté escarbando poco a poco arrancándote la piel para poder escapar, no me lo quiero ni imaginar. El hecho de decir, es que se tiene que meter en mí para escapar, a saber qué acaba provocando, ¿sabes? Es como mucho más impredecible que si te clavan algo y ya está. Número 16. Los elefantes, venerados por su inteligencia y fuerza, desafortunadamente se convirtieron en instrumentos de castigo brutal cuando fueron explotados para ejecuciones. Durante al menos 2000 años, la práctica de ser aplastado por los elefantes fue común en regiones como la India, el sur de Asia y el sudeste asiático. ¿Pero los elefantes estaban entrenados para eso? ¿O los tiraban a un elefante y el elefante se cabreaba y lo pisaba? En la India, esta forma de pena capital, conocida como Hunga Rao, consistía en exponer al acusado a la fuerza del peso de un elefante. Bajo el control de un adiestrador de elefantes, el animal fue coaccionado con ganchos afilados para llevar a cabo estas órdenes. Es que justo el otro día vi un vídeo de un elefante que le ponían una mano encima suya y como que no la aplastaba, ¿no? Como que el elefante decía, esto no voy a aplastar porque no es comida, es una persona. Pero luego le ponían una calabaza, creo que era, y el elefante la aplastaba y se la comía, ¿no? Como que sí que entendía que eso sí podía hacerlo. Entonces, ¿cómo han hecho que el elefante acabe cometiendo ese acto a una persona, tío? Apretándole ahí la pierna hasta que explote. En Sri Lanka, los elefantes supuestamente estaban equipados con cuchillas afiladas en sus colmillos. Del mismo modo, en el antiguo reino de Siam, ahora Tailandia, los elefantes eran entrenados para levantar a sus víctimas en el aire antes de dar el golpe fatal y aplastante. Joder. En el reino de Cochinchina, sur de Vietnam, los criminales sufrieron un destino igualmente espantoso cuando fueron atados a postes y atacados por elefantes. A pesar de su brutalidad, las ejecuciones por elefantes persistieron hasta el siglo XIX. Qué mal. Número 15. Horca herética. En medio de la Inquisición española, un periodo caracterizado por un intenso fervor religioso y persecución, surgió un dispositivo diseñado específicamente para los herejes. Durante este periodo, los no católicos, como musulmanes, judíos y protestantes, sufrieron una severa persecución y tortura debido a sus creencias religiosas. Se registraron las comunidades y se presionó a los no católicos para que confesaran su herejía. Qué locura lo que ha cambiado el mundo, tío. Bueno, en algunos lugares todavía no, pero el hecho de que llegaran a torturar a personas de maneras tan crueles, única y exclusivamente por su creencia religiosa, increíble, tío, es una barbaridad. Los que se confesaban culpables eran sometidos a diversas formas de tortura como castigo, mientras los que se mantenían firmes en su inocencia se enfrentaban a la ejecución final. Uno de los objetos utilizados durante este periodo oscuro fue el tenedor hereje. Este instrumento consistía en una correa de cuero fuertemente atada alrededor del cuello, con dos puntas afiladas que sobresalían, una dirigida hacia la garganta del usuario y la otra hacia el esternón. A pesar de su diseño aparentemente simple, usar el tenedor hereje causaba un dolor insoportable e implacable.
Mantener una posición fija de la cabeza podía evitar que las puntas perforaran la piel, pero la resistencia del usuario era finita. Si bien el propósito principal de la bifurcación herética era extraer confesiones, también se usaba para silenciar a los herejes que ya habían confesado, impidiendo que se hablara más. ¿Cómo se le ocurre esto a una persona, tío? Es un mecanismo tan simple y que puede ser tan dañino para un ser humano, ¿eh? Número 14. El howling. Las fotos que pone son increíbles con la IA. En los anales de la historia marítima, la práctica de arriar la quilla se destaca como una forma notoria de castigo utilizada para mantener la disciplina a bordo de los barcos durante los siglos XVII y XVIII. El mecanismo de acarreo de la quilla consistía en colgar a la víctima de una cuerda del mástil del barco con pesas atadas a sus piernas. Al soltar la cuerda por parte de la tripulación, la persona desafortunada se sumergía en el mar y era arrastrada a lo largo de la quilla o fondo del barco. Bueno, esto es lo típico que se ve en las películas, ¿no? De mafiosos que literalmente capturan a un tío y lo tiran desde una barca atándole con rocas. Bueno, de hecho, ocurre en la vida real. Yo lo he visto en algunos vídeos de... No voy a mencionarlos, pero típicos vídeos que te pasa a un chaval de clase que tú dices, ¿por qué me acabas de enseñar esto? Me acabas de traumatizar. Turbio, ¿eh? De allí el nombre de quilla. Esta parte del barco, a menudo cubierta con percebes afilados, causó graves heridas a la víctima, lo que agravó su sufrimiento. La evidencia sugiere que la marina holandesa aplicó este castigo durante este periodo. Por ejemplo, una pintura titulada El acarreo de la quilla del cirujano del barco del almirante Jan van Ness de Lief Petersen se encuentra en el Rijksmuseum de Ámsterdam. Ofrece una representación visual del periodo 1660-1686. Los relatos de fuentes británicas sugieren que si bien el castigo causó un dolor inmenso, el objetivo principal no era la muerte. Según los informes, las víctimas recibían intervalos para recuperarse de la terrible experiencia, aunque a menudo se les privaba de la sensación de dolor durante el proceso. Bueno, claro, en este caso no es para matarlos, es solamente para castigarlos. O sea, los dejaban ahí un rato y luego los volvían a levantar como si nada. Pero, tío, la presión del agua, es decir, si le tiran y baja lo suficiente, la presión del agua no es como que le explota la cabeza por dentro. Eso sí que tiene que ser horrible. Yo estoy en el mar, bajo un poco y noto de verdad que me va a petar la cabeza. A principios del siglo XVIII, los británicos habían cesado el uso del acarreo de quillas como castigo oficial alrededor del 1720. Los holandeses siguieron su ejemplo y prohibieron oficialmente el acarreo de quilla como método en 1750. Por fin, menos mal, ¿eh? Menos mal. 13. Tardaron poco en darse cuenta de que eso no era muy ético. El ahorcamiento en la horca implicaba que los criminales fueran confinados dentro de jaulas humanoides y ahorcados en lugares públicos como una clara señal de advertencia para los posibles malhechores. La horca en sí se refiere a una estructura de madera de la que se suspendían estas jaulas. Esta forma macabra de castigo a menudo conducía a la muerte lenta de las víctimas durante varios días, principalmente a través de la exposición, la deshidratación y la inanición. Originario de la Edad Media, colgado en la horca tenía como objetivo disuadir los crímenes. De acuerdo con la ley, las personas acusadas de asesinato podrían ser ejecutadas ahorcándose en la horca, y el castigo generalmente se representaba para traidores, ladrones, asesinos y piratas. Esto es lo que sale en Vikingos. No quiero hacer spoilers si no habéis visto la serie, pero en Vikingos hay una escena muy importante de toda la serie donde se muestra este castigo, y lo peor es que había gente abajo lanzando pinchos y lanzando cosas a la persona que estaba encerrada, ¿eh? La verdad que me dio mucha ansiedad ver esa escena, tío. Las grandes multitudes que querían presenciar el espectáculo a veces aumentaban de decenas a miles. Número 12. Buah, es que imagínate que te hagan un castigo así frente al público y todo el mundo diciéndote mierdas. Y no solo eso, imagínate que es injusto. Imagínate que tú no has hecho nada realmente y te ha tocado vivir ese castigo con toda la gente insultándote, humillándote. Los registros históricos remontan el origen del potro, un notorio instrumento de tortura, hasta la antigua Grecia. Literalmente, tratar a humanos como si fueran plastilina, el método de tortura. Un caso temprano de su uso ocurrió en el siglo IV a.C., cuando Erotrasto, conocido por incendiar el segundo templo de Artemisa, encontró su fin en el potro. El estante consistía en un marco de madera que se asemejaba a una cama elevada, ocultando su siniestro propósito. Las cadenas aseguraban las muñecas y los tobillos de la víctima a rodillos colocados en ambos extremos del marco. Una vez atado, el cuerpo de la víctima se sometió a un horrible estiramiento, ejerciendo gradualmente presión sobre los hombros, los brazos, las piernas, la espalda y las caderas. Este estiramiento prolongado podría provocar el chasquido de las articulaciones y una dislocación permanente. Hombre, es que, a ver, esto, si lo haces un ratillo, en plan, un minuto así, es literalmente algo que podría estar en un salón de masajes, ¿no? Para estirar todo el cuerpo, para sentirte liberado. Pero claro, imagínate estar así durante varias horas y cada vez te están estirando más. ¡Ay! ¡Qué ansiedad me ha dado! Lo que haría que los músculos fueran ineficaces. Además de estirarse, el potro servía como medio de contención y varias otras torturas se infligían a la víctima. Este vídeo es muy explícito. Los que sobrevivieron a menudo se enfrentaron
a discapacidades de por vida y no podían mover libremente sus extremidades. Joder. Número 11. O sea que casi era mejor que hubieran fallecido, ¿no? Porque después de sobrevivir a eso les crearon unas secuelas. Aunque a menudo se cita como método de interrogatorio, el bambú también se ha utilizado en una forma de ejecución particularmente cruel y lenta. Según los informes utilizados por los japoneses en los prisioneros de guerra estadounidenses, este método consistía en atar a la víctima a un marco sobre un parche de brotes de bambú de rápido crecimiento. El bambú, conocido por su rápida tasa de crecimiento, puede crecer hasta 1 metro por día. Los brotes puntiagudos perforarían gradualmente la piel de la víctima y continuarían creciendo, lo que resultaría en la muerte por múltiples pinchazos con el tiempo. Pero, a ver, fuera coñas, con los métodos de tortura que en esta época ya había, ¿en qué momento a una persona se le ocurre dejar a una persona en la tierra y esperar a que crezcan plantas dentro de él? Me parece de psicópata. O sea, ¿por qué si quieres torturar a alguien tienes que inventarte un nuevo método súper extraño? Porque sí, habiendo ya otros. No sé, el ser humano, tío, es impresionante, la verdad. Este espantoso proceso se asemejaba a un deceso terriblemente lento sobre un lecho de estacas afiladas. La evidencia histórica sugiere que prácticas similares ocurrieron en áreas como Ceilán, ahora Sri Lanka, y Siam, ahora Tailandia, en el siglo XIX. Siento que esto solo puede surgir de un odio muy extremo y una ira muy bestia hacia una persona en concreto por algo que ha cometido en ese momento personal. Es decir, para que a alguien se le ocurra una tortura tan enrevesada, tan bestia como esta, siento que es porque en un momento a una persona alguien le tocó demasiado los cojones hasta el punto de decir: te voy a hacer sufrir de la manera más horrible posible. Y se le ocurrió esto. O sea, no puede surgir de otra manera una tortura así. Sin embargo, se ha demostrado la eficacia de esta técnica. Un episodio de Mythbuster de 2008 llevó a cabo un experimento que mostraba que el bambú podía penetrar un bloque de gelatina balística de tamaño humano en el transcurso de 3 días. Número 10. Qué locura, lo del bambú, también te digo. Un método de tortura menos conocido utilizado durante la Inquisición española fue la cuna de Judas, un dispositivo que, por extraño que parezca, era considerado humano por sus practicantes. ¡Dios! A pesar de su apariencia modesta, la cuna de Judas predijo un destino aterrador para los herejes lo suficientemente desafortunados como para encontrarse con su ápice afilado. No, por ahí El no. dispositivo en sí es bastante simple, una pirámide de madera tallada montada sobre 3 patas que se asemeja a un taburete, aunque completamente inadecuada para sentarse. Colocada dentro de las paredes de una cámara de tortura, la víctima sería suspendida sobre la cuna de Judas, con las manos y los pies atados por cuerdas atadas a engranaje. Tío, creo que de los que hemos visto este es de los peores, Este es de los peores, tío. Madre mía, no tengo energía para describir lo que estoy sintiendo ahora mismo. Poco a poco se bajaban las puntas del dispositivo, ¡No! a veces con peso adicional, hasta que penetraba en su zona pélvica. El concepto de la cuna de Judas se atribuye a un abogado italiano llamado Hipólito de Marsilis, que también introdujo la tortura con agua en el mundo. Originalmente destinado a inducir la privación del sueño, ¡Qué barbaridad, los verdugos tío! encontraron formas de infligir graves daños a sus víctimas. ¡Qué absoluta barbaridad de tortura, tío! Madre mía, es que encima son lentas, son despacitas, para que la persona pues vaya experimentando bien la tortura, ¿no? Para que no se pierda ni una sola parte de la tortura. Yo creo que esta y la de la rata, de momento son las peores, Número 9. Incluso hasta el día de hoy, la rueda rota sigue siendo uno de los métodos de ejecución más espantosos de la historia. Esto estaba reservado principalmente para los criminales más serios y tenía la intención de infligir dolor y sufrimiento insoportables, a menudo asistidos por grandes multitudes. Las víctimas de este castigo se enfrentaban a 2 posibilidades aterradoras: ser destrozadas por la rueda o ser rotas en la rueda. Es que imagínate una persona que acabe así después de una tortura. Fijaos, los brazos y las piernas están todas destrozadas. Para mí esto es lo mismo que experimentar el infierno, Si esta persona en algún momento tenía que ir al infierno por cometer sus crímenes, para mí ya lo experimentó en la tierra, tío, antes de ir. Después de la terrible experiencia, las víctimas... Fue como un tráiler del infierno. A menudo eran dejadas en la rueda durante horas e incluso días, con sus extremidades rotas enredadas en los radios, sufriendo una muerte lenta y agonizante. Originario del Imperio Romano durante el reinado del emperador Cómodo, se utilizó inicialmente como un medio para infligir dolor. Las víctimas, generalmente esclavos o cristianos, eran atadas a un banco y una rueda con borde de hierro que se estrellaba contra su cuerpo, comenzando con sus tobillos y moviéndose hacia arriba. Los romanos empleaban varias técnicas con... Qué mal rollo el vídeo ese del anime. Es que en los animes se expresan muy bien este tipo de situaciones con los gestos y las caras, Me da un mal rollo. La rueda, incluyendo colgar verticalmente a las víctimas, atarla a la rueda o encender fuegos debajo de ella para una mayor tortura. Yo entiendo que hay personas que se han colado una barbaridad en este mundo, que no se merecen estar en este mundo, ¿no? Por los actos tan horribles que han cometido. Pero ¿creéis que hay personas que se merecen llegar a esto independientemente de lo que hayan hecho? Lanzo ahí un debate, a la gente. Y también por otro lado, yo pienso, vale, esta gente se merece un castigo, pero no entiendo cómo alguien es capaz de infringir ese castigo. ¿Sabéis lo que quiero decir? Por ejemplo, el tío este de la rueda, no sé cómo alguien es capaz de girar la rueda.
Número 8. La silla La de temida hierro. silla de hierro. Este escalofriante dispositivo de tortura estaba adornado con cientos de púas afiladas en el asiento, el respaldo, los reposabrazos y las piernas, diseñadas para infligir un dolor insoportable a sus desafortunados ocupantes. Un informe periodístico de 1891 describe vívidamente cómo se utilizaba la silla de hierro para castigar a los criminales. La víctima estaba sentada y apoyada en la barra delantera de la silla, luego en otra barra vertical, mientras que 2 anillas sujetaban los tobillos de la parte inferior. ¿No es como que podéis sentir un 1% de dolor cuando veis este tipo de escenas? Es como si pudiera empatizar un poco con la persona que está experimentando este método de tortura y sentirlo por un momento en mi cabeza, tío. En la parte superior había un collar para el cuello y luego otro travesaño que atravesaba el primero, cada extremo provisto de un anillo que sujetaba las muñecas. Debajo del asiento había una estufa. Así, las víctimas soportaban no solo la presión de las puntas afiladas, sino también el tormento de un fuego que ardía debajo de ellas. Una víctima documentada de la silla de hierro fue Jean Calas, de Toulouse, Francia, en 1762. Además de enfrentarse a la silla de hierro, se sometió a más torturas de la rueda y sus extremidades fueron estiradas hasta quedar dislocadas. Joder. Número 7. Y encima ahora se exponen en museos como si nada, ¿eh? Qué suerte tenemos, tío, de no haber vivido en un par de épocas más atrás. Nos hemos salvado, tío, de haber sido una de estas personas que han llegado a sufrir algo así, ¿eh? Aunque bueno, imagino que en la mayoría de casos se les hacía a personas que han cometido delitos, ¿no? Nunca se sabe si algún inocente llegó a experimentar uno de estos castigos, ¿no? El toro de bronce. El toro de bronce, también conocido como el toro de bronce, es conocido como una sombría reliquia de la antigua Grecia. No creo que sea de forma literal que está dentro de un toro, ¿no? Ni de coña, imposible. Este macabro artefacto, que data del siglo VI a.C., fue creado como un escalofriante método de ejecución diseñado para infligir un dolor insoportable a sus desafortunadas víctimas. Esto es como quedarse atrapado, como típicas cápsulas que te metes y te pones moreno. Como quedarse atrapado en una de esas con mucho calor, ¿no? Construido como una estatua hueca de bronce que se asemejaba a un toro, el toro de bronce alojaba a sus víctimas en su interior, donde se encendía un fuego debajo de él. Claro, es que el bronce encima tiene que absorber muchísimo el calor. Entonces, al rato de que esté el fuego ahí prendido, ya tenía que ser horrible estar ahí dentro. Insoportable, vamos. El toro de bronce estaba equipado con un dispositivo acústico que amplificaba los gritos de sus víctimas, produciendo sonidos que se asemejaban al rugido profundo de un toro. Una Joder. leyenda de la colonia costera de Akragas, actual Cilicia, relata cómo el tiránico gobernante Falaris, ayudado por el pintor de la corte Perilao, introdujo el toro de bronce para llevar a cabo ejecuciones y sembrar el miedo en toda la población. Pero tío, esto es muy macabro, ¿eh? Es incluso un método de tortura un poco artístico, donde no solo le están torturando, sino que están creando una especie de escultura donde, según se le va torturando, va a provocar el sonido de un toro y va a representar un toro. El hecho de que a alguien se le haya ocurrido esto es alucinante. Sin duda, efectivo en el pueblo tenía que ser. Sin embargo, Falaris quedó conmocionado por el invento y su crueldad. Ordenó al propio Perilao que entrara al toro y demostrara el mecanismo de sonidos. Una vez que Perilao fue encerrado dentro, Falaris ordenó que se encendiera un fuego debajo del toro, sometiendo a Perilao al tormento que había ideado. Madre mía. Número 6. Probó de su propia medicina, ¿eh? Durante la Inquisición española, el garrote sirvió como método de ejecución reservado a los herejes que, después de ser condenados a muerte, se convertían al cristianismo. Si bien puede parecer humano en comparación con la hoguera, el garrote provocaba una muerte rápida y misericordiosa a través del estrangulamiento con una cuerda afilada. Sin embargo, una versión posterior de este dispositivo se presentaba un collar de hierro con un gran tornillo de metal en la parte posterior, apuntaba a la muerte inmediata al apretar. El propósito de este mecanismo era aplastar el tronco encefálico al tensarse, asegurando la muerte instantánea. Los garrotes pueden estar hechos de varios materiales como cuerdas, telas, bridas, líneas de pesca, nylon, cuerdas de guitarra, cables telefónicos o cuerdas de piano. Además del uso histórico, el garrote encontró utilidad como un arma durante la Segunda Guerra Mundial, a menudo utilizado por los soldados para eliminar silenciosamente a los centinelas y al personal enemigo. Las unidades militares de élite y las fuerzas especiales a menudo recibían entrenamiento en el uso de garrotes, especialmente construidos e improvisados. El último garrote Claro, el hecho de que fuera tan fino también te revienta el cuello, ¿no? Porque es como que te lo raja. público en España tuvo lugar en mayo de 1897 en Barcelona, tras lo cual todas las ejecuciones se llevaron a cabo dentro de los muros de la prisión. Número 5. Hasta hace poco, ¿eh? Hasta hace poco ha ocurrido. Increíble. Y ahora estamos aquí viendo TikTok. Poena culei. Traducido libremente del latín como castigo del saco, poena culei era un castigo especialmente reservado para el acto de matar al propio padre.
Según Modestino, un prominente jurista romano del siglo III, el castigo consistía en golpear al culpable y luego coserlo en un saco. Dentro de este saco, junto al condenado, habría un perro, un gallo, una víbora y un mono, después de lo cual el saco sería arrojado a las profundidades del mar si estuviera cerca. Si el mar no era fácilmente accesible, el saco se arrojaba a los animales salvajes, según lo prescrito por la Constitución del divino Adriano. El destino de la persona condenada encerrada dentro del saco era inevitablemente sombrío, ya que se enfrentaba a una posible muerte por mordedura de serpiente, la fuerza brutal de un chimpancé o la asfixia de un ahogamiento. La historiadora Floric Edmond señala que la poena Coulée tuvo su apogeo durante los siglos XV y XVI y principios del XVII. Además, se practicó ampliamente en países de habla alemana, los Países Bajos, Francia, España e Italia desde alrededor del año 1200 después de Cristo, hasta mediados del siglo XVIII. Os juro que es lo más macabro que he escuchado en mi vida. O sea, que te tiren al mar con 3 animales para que cuando ellos se asfixien, el agobio que sientan te lo expresen a ti, mientras tú también te estás asfixiando. O sea, no solo te estás ahogando, sino que encima, como el mono se está ahogando y está todo agobiado, te va a dar un arañazo. Como la serpiente está súper agobiada, te va a acabar mordiendo. Y como el perro literalmente también se está ahogando, pues te va a acabar mordiendo también. Literalmente es una masacre dentro de una bolsa. El último caso registrado de este castigo se remonta a Alemania a principios del siglo XVIII. Número 4. Madre mía, qué guapa la foto, tío. La IA es impresionante, ¿eh? Escafismo. Derivado de la palabra griega ¡Ay! escapé, que significa cuchara o hueco, el escafismo es conocido como uno de los métodos de ejecución más horribles ideados por la humanidad. Si bien varias civilizaciones han empleado castigos espantosos, el imperio persa alrededor del año 500 a.C. introdujo el escafismo superándolos a todos en pura barbarie. Esta antigua forma de tortura consistía en que las víctimas fueran consumidas lenta y dolorosamente por los insectos. Sus pies, cabezas y manos permanecían expuestos a los elementos, mientras que el resto de su cuerpo estaba encerrado dentro de los botes. Abandonados a su suerte bajo el sol abrasador durante días y días, las víctimas sufrieron un ataque implacable de picaduras de insectos y alimañas. Atrapados dentro de su cámara flotante de la muerte, se enfrentaron a un destino escalofriante de dolor insoportable y finalmente a la muerte por exposición e infección causada por innumerables mordeduras. Para agravar su tormento, las víctimas eran obligadas a ingerir grandes cantidades de leche y miel antes de ser colocadas entre los barcos. Se untaba miel adicional en sus cuerpos para atraer más insectos y alimañas, asegurando un asalto despiadado a su carne. Es que esta foto lo describe tan bien, tío. Es que esta foto describe tan bien lo que está narrando el creador del vídeo. Fijaos, la desesperación de un hombre lleno de picaduras con miel me transmite mucho, tío. Asegurando un asalto despiadado a su carne. Si bien las picaduras en sí mismas eran dolorosas, las víctimas generalmente sucumbían a la exposición y la infección en lugar de solo a las picaduras de insectos. Esta tortura, que a menudo duraba varios días, hacía que las víctimas fueran llevadas de vuelta a la costa cada día, solo para ser rociadas con más miel y enviadas de vuelta al mar. Ya por joder, Número 3. ¿no? O sea, si no fuera suficiente, si llegan a volver, toma, otra vez. Segunda ronda, chavales. A ver si la soportas. Crucifixión. La crucifixión es un método de ejecución histórico en el que una persona es suspendida de una cruz de madera. Era una forma de castigo utilizada por varias civilizaciones antiguas, incluidos los asirios, babilonios, persas y romanos. La crucifixión era considerada una de las formas más crueles y humillantes de morir en la antigüedad. El proceso de crucifixión generalmente implicaba clavar o atar las manos y los pies de la víctima a una cruz de madera. La persona crucificada era colgada en la cruz hasta que moría, a menudo como resultado de una combinación de factores como asfixia, shock o insuficiencia cardíaca. La duración de la crucifixión podría variar y la muerte a veces tarda horas e incluso días en ocurrir. Jesucristo es un individuo que se sometió a la crucifixión, que fue un evento significativo en la teología cristiana. Bueno, este es el castigo más popular de los que hemos visto, ¿no? Sin duda. Y también uno de los más horribles, porque es que yo no me quiero imaginar lo que tiene que ser estar 3 días colgado de una cruz, que encima no estás colgado como tal, estás colgado porque te han clavado las manos a la cruz. Paraos a pensar, tío, y poneros en la situación de que os hacen eso. Descrito en el Nuevo Testamento de la Biblia. Según los evangelios, Jesús fue arrestado, juzgado y condenado a muerte por crucifixión por las autoridades romanas. Fue obligado a llevar su cruz al lugar de ejecución, conocido como Gólgota, donde fue crucificado junto a 2 criminales. La crucifixión de Jesús tiene un inmenso significado religioso y simbólico para los cristianos. Se considera la muerte sacrificial de Jesús y la reconciliación por los pecados de la humanidad. Número 2. Empalamiento. El empalador dracuqueo, ¿qué empalo? Vlad el Empalador, también conocido como Vlad Drácula, fue una figura histórica que gobernó Valaquia, una región de la actual Rumania, en el siglo XV.
Es famoso por sus métodos de castigo crueles y sádicos, siendo su método de ejecución favorito el empalamiento. Vlad, Ya no me puedo tomar en serio esa palabra, tío, después del clip de Kid Keo. el empalador, se ganó su apodo debido a su afición de empalar a sus enemigos con estacas largas y afiladas. Este método de ejecución consistía en clavar una estaca en el cuerpo de la víctima y luego izarla verticalmente para mostrar el sufrimiento de la misma víctima. La persona empalada podría tardar horas o incluso días en morir, causando un dolor inmenso. Yo no me creo, de verdad, es que soy incapaz de imaginarme el hecho de que hay personas que han muerto así y han experimentado todo ese dolor. No puedo ni imaginármelo, tío. Y a veces me pregunto, ¿no es demasiado? En plan, ¿no es como demasiado? El uso del empalamiento por parte de Vlad no se limitó a los enemigos extranjeros, sino que también se extendió a los adversarios internos e incluso a su propio pueblo. Lo vio como un medio para infundir miedo, mantener el control y disuadir posibles amenazas. Por ejemplo, después de retirarse de una batalla de 1462, Vlad dejó atrás un campo lleno de miles de víctimas empaladas como elemento disuasorio para el avance de las tropas otomanas. La reputación de Vlad el Empalador como un gobernante sediento de sangre ha tenido un impacto duradero en la cultura popular. La novela de Bram Stoker, Drácula, se inspiró en la brutal reputación de Vlad, aunque el personaje ficticio de Stoker difiere significativamente de la figura histórica. Me han entrado ganas de ver alguna película, alguna serie así basada en alguna época más antigua donde se pueden mostrar cosas así más fuertes, ¿no? Número 1. Desplazamiento. De todos estos métodos, este es el que todo el mundo haría cualquier cosa por evitar. Vamos a ver si es verdad. Después de todos los que hemos visto, sinceramente, hay algunos que para mí ya son los peores. A ver si de verdad este puede superar a los demás. El desollamiento. El ¡Hostia! desollamiento es una práctica histórica en la que se retira la piel de una persona de su cuerpo. Pues sí. Se ha utilizado como forma de castigo, tortura o ejecución en varias culturas a lo largo de la historia. Despellejar a una persona suele implicar el uso de objetos afilados como cuchillos o espadas. Vale, sin duda yo creo que este es el peor. Vale, entiendo que está en el top 1. Es que es el peor. Que te despellejen está a otro nivel. Este proceso es increíblemente doloroso y a menudo Me acuerdo de este episodio de Ricky Morty, tío. Horrible. Es que cómo se tiene que sentir tu cuerpo estando despellejado. Vale, tienes una herida y es como que es, si te toca la herida duele. Pero cómo se tiene que notar todo tu cuerpo sin tener la piel, que es lo que nos protege, ¿no? De alguna manera. De hecho, no sé ni siquiera si es posible estar vivo cuando te han despellejado completamente, ¿sabes? Igual mueres antes. conduce a lesiones graves y en última instancia a la muerte. A veces se realizaba el desollamiento en personas vivas, mientras que en otros casos se realizaban post-mortem como un medio de humillación adicional y como advertencia a los demás. Este castigo también está documentado en diversos contextos históricos. Por ejemplo, en la antigua Asiria, el desollamiento se utilizaba como método para prisioneros de guerra o personas que habían cometido delitos graves. Los aztecas de Mesoamérica también practicaban el desollamiento como un acto ritual, a menudo asociado con sacrificios humanos. Joder. ¿Cuál crees que es el peor castigo de la historia? Cuéntanos en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez. Eso es lo que yo quería preguntaros. ¿Cuál de estos castigos creéis que ha sido el peor? En mi opinión, mi top 3 es el de la rata, el tío que le tiran al mar con una bolsa y con animales, y por último el que te despellejen sin duda. Ahora dejadme vosotros en los comentarios cuáles son los peores castigos que habéis visto, el peor castigo y cuál es el castigo que si tuvierais que soportar uno 100% soportaríais. Dejadme en los comentarios, chavales. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima.